Sean todos bienvenidos nuevamente a este fascinante estudio panorámico del Nuevo Pacto. En este tiempo vamos a estudiar el libro de Hechos, el único libro que ha sido clasificado dentro de nuestra división cristiana como el libro de historia. Así que vamos a observar puntos muy valiosos en este preciosísimo libro de muchísima importancia. En mi opinión personal y también de algunos eruditos, este libro de Hechos debe ser un libro de estudio para todas las iglesias. Debe de examinárselo bien porque aquí vemos profundas enseñanzas del inicio de la iglesia, cómo creció la iglesia, cómo vivió la iglesia, cómo se reprodujo la iglesia, la plantación de nuevas iglesias y el cumplimiento de la Gran Comisión. Así que vamos a entrar tenemos 24 puntos para este fascinante libro, y el primer punto nos habla del autor. ¿Quién fue el autor? Hasta el siglo pasado, hasta el siglo XIX, prácticamente hace como 200 años atrás, nadie dudaba en la autoría de Lucas como el autor del libro de Hechos. Pero lamentablemente cuando nace lo que se llama la crítica textual, ya comenzaron a objetar. La crítica textual, desde que nació hace como 200 años atrás, en el siglo XIX, ha dado siempre tratar de llevar la contra, por así decirlo, de todo lo que se ha venido creyendo hasta el siglo XIX prácticamente. Entonces Lucas fue el autor, el médico amado por Pablo. Ya vimos cuando estudiamos el Evangelio de Lucas en Colosenses 4:14, dice el médico amado, quien a su vez escribió el tercer evangelio que lleva su nombre. Hecho es prácticamente la continuación de la narrativa del evangelio de Lucas, ¿no? Ya vimos que muchos padres de la iglesia confirmaron que estos escritos eran de él. Inclusive el mismo Marción, que fue un hereje, ¿no?, dijo que Lucas era el autor de estos libros. Justino Mártir en su gran libro Diálogo con Trifón, y también hace mención de que fue compañero de Pablo. Y el otro padre de la iglesia, como Ireneo de León, también confirma la autoría de Lucas. Entonces, pero como le digo, no hay peso para negar la autoría de Lucas en este tiempo. El nombre del libro no apareció hasta que el Evangelio de Lucas pasó a formar parte de los otros evangelios. Simplemente era, como le digo, la continuación de la narrativa del Evangelio de Lucas, como vemos en el primer versículo, que dice: en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, ¿no?, hasta el día que fue recibido arriba. Entonces, simplemente era una continuación de la narración del Evangelio de Lucas, que se le llamó después Evangelio de Lucas, y este segundo tratado se le llamó después Hechos, o Hechos de los Apóstoles. Ahora, autores del segundo siglo y tercer siglo, como Tertuliano a la izquierda de ustedes, y Ireneo de León, quien nació en Esmirna, ¿sí?, en lo que actualmente es Turquía, ellos le dieron ciertos nombres a este libro. Ofrecieron sugerencias de nombres, como por ejemplo Tertuliano, quien su nombre verdadero fue Quinto Séptimio Florente Tertuliano, nació en Cartago, Túnez, y fue uno de los padres de la iglesia. Nació en el año 160 y murió en el 220 en Cartago, Túnez, en el norte de África. Todo el norte de África era cristiano en el segundo o tercer siglo, hermanos. El cristianismo se había propagado tanto y existían los grandes patriarcados, como ya les he mencionado anteriormente. Y Tertuliano le llamó a esta narrativa o este libro de Hechos el Memorándum de Lucas. El canon muratorio le llamó los hechos de todos los apóstoles. El canon muratorio es un documento que lo encontró una persona de apellido Muratori, que data como del segundo siglo, en donde está la lista más antigua que se tiene de todos los libros del Nuevo Pacto. ¿Ok? El nombre que ha perdurado
los Hechos de los Apóstoles apareció por primera vez en el prólogo antimarcionista, al Evangelio de Lucas a finales del segundo siglo, por el año 180, 190 por ahí. Y también Ireneo de León da ese nombre, Hechos de los Apóstoles. Número 4. Pero a menudo hay ciertos escritores, eruditos, escolares de la Biblia, que le han llamado a este libro más completamente Hechos de los Apóstoles a través del Espíritu Santo. Creo que, en mi opinión personal, ese es el nombre más adecuado que debemos de darle. ¿Por qué? Porque es el Espíritu Santo quien inicia la iglesia, la dirige y sostiene la iglesia hasta que Cristo venga por ella. Ese es su está de más ahí, error de la secretaria. Número 5. Y tomando en cuenta este nombre, ¿sí?, se hace honor al Espíritu Santo. Es el libro en que más veces aparece referencia al Espíritu Santo en el Nuevo Pacto. ¿Sí? Se lo menciona 54 veces en este libro. Particularmente se hace mención con la relación al bautismo con el Espíritu Santo, el ser lleno del Espíritu Santo y a ser guiados por el Espíritu Santo. La fecha de este libro. Recordemos, si hemos leído todo el libro de Hechos, que al final de Hechos narra que Pablo estuvo encarcelado, ahí en Roma por 2 años. Entonces, tomando esa referencia del último evento del libro de Hechos, se han sugerido fechas que van desde el 60 por ahí, porque recuerden, se dice 62 ya de nuestra era, después de Cristo, aunque recordemos que Cristo no nace en el año 0, como algunos ya está comprobado, pero se cree que algunos creen que nació el 4 antes de Cristo, el 6 antes de Cristo o tal vez el 8 antes de Cristo. Pero con ese último evento que narra Lucas, algunos han dado fecha hasta los años 115, 130. Pero de acuerdo con la evidencia interna, se cree que se escribió a mediados de los 60, o sea, un poquito más allá después de que ocurrió el evento del encarcelamiento en Roma. De hecho, algunos piensan que Lucas fue escribiendo, porque Lucas fue parte del equipo misionero de Pablo, y como lo vamos a ver en otro punto, Hechos, ¿a quién fue dirigido? Tanto Lucas, el Evangelio de Lucas, como Hechos va dirigido a una persona en particular que se llama Teófilo. Teófilo significa alguien que ama a Dios. El que ama a Dios, que probablemente era el auspiciador, el mecenas de Lucas, el auspiciador, el que le apoyaba económicamente. Al igual que en Lucas, su propósito era para que los gentiles conozcan bien la verdad de las cosas en las que habían creído y habían sido instruidos, como lo dice en Lucas 1:4. Por lo tanto, además de Teófilo, Hechos está dirigido a un público mucho más amplio, en este caso, prácticamente a toda la cristiandad, todo el mundo gentil. Número 8. Asombrosamente, amados hermanos, Lucas es quien más material escribió en todo el Nuevo Pacto. Entre sus 2 libros, el Evangelio que lleva su nombre y el libro de Hechos, suman 2158 versículos, 1151 de Lucas y 1007 versículos de Hechos, más que los escritos de Pablo, que van desde Romanos hasta Filemón, que suman 2089 versículos desde Romanos hasta Filemón. Pero yo estoy siempre con esa inquietud. Si Pablo escribió el libro de Hebreos, como yo lo creo y algunos otros, entonces Pablo supera abiertamente en escritura, en material bíblico, a Lucas. Pero Lucas quedaría en segundo lugar. Y si ustedes comparan el material de Pablo con Lucas, hermanos, creo que es
más del 50% del nuevo pacto. ¿Ok? Número 9. Lucas fue compañero, Lucas fue testigo en muchos pasajes de las experiencias de Pablo. Lucas se unió a Pablo en Troas. Aquí quedaba Troas, al noroeste de Turquía. Aquí, ¿sí ves? Aquí era Troas, acá está Estambul, ¿ok? Aquí Lucas se le unió a Pablo en su segundo viaje misionero, porque el libro de Hechos habla siempre en tercera persona del plural, hasta Hechos 16, 8 al 10, en donde ya se nota la primera persona del plural, nosotros, ¿ok? En Hechos 16, 8, 10 vamos a leerlo, que dice así. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas. Y se le mostró a Pablo una visión de noche, un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciéndole, pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos. Ahí ya está hablando en primera persona del plural. Nosotros procuramos, o sea que Lucas ya se incluye por primera vez aquí, porque aquí es donde se une al equipo misionero que estaba compuesto de Pablo y Silas. ¿Ok? Y dice, procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba nuevamente, ¿no? Para que les anunciésemos el evangelio. Y también Lucas, amados hermanos, realmente, wow, muy poco conocemos de Lucas. Realmente no se sabe de dónde era. Pero lo más maravilloso es que un hombre tan leal al apóstol Pablo lo acompañó en su viaje a Roma. Sufrió todo el naufragio. Llegaron a Roma, como dice Hechos 28, 16. Cuando llegamos a Roma, dice literalmente ahí Lucas. Dice así 28, 16. Cuando llegamos a Roma, el centurión entregó los presos al prefecto militar. ¿Sí ve? ¡Wow! ¡Qué lealtad hacia el siervo de Dios! Eso es lo que más me admira de Lucas. ¿Ok? Interesantísimo. Algo que es digno de imitar. ¿Ok? Ahora, ¿cómo comienza el libro de Hechos? El libro de Hechos comienza con la ascensión de nuestro Señor, que ya lo había relatado Lucas en su evangelio. Entonces este es el segundo relato de la ascensión de nuestro Señor y termina con el arresto de Pablo en Roma por 2 años en una casa rentada, como ustedes pueden ver ahí la ilustración. Vamos al punto en la hoja. El libro de Hechos comienza con un segundo relato que hace Lucas de la ascensión de nuestro Señor y termina con el arresto de Pablo por 2 años. Ahora, ¿qué estaba haciendo Pablo ahí arrestado? No estaba quejándose, lamentándose. Pablo estaba predicando y enseñando la palabra de Dios, como dice claramente en los 2 últimos versículos del libro de Hechos. Y todo este relato de Lucas, desde la ascensión del Señor hasta su encarcelamiento en Roma, cubre a un periodo de más de 30 años. Por eso se cree que Lucas escribió antes de la destrucción del templo, porque no hay ningún indicio de eso. Y también antes de la revuelta que empezó por el año 64, 66 después de Cristo de los judíos y que terminó en la destrucción del templo en el año 70 después de Cristo. Entonces esos eventos no los menciona Lucas para nada. Por lo tanto se cree que Lucas escribió antes de la revuelta final, o bueno, antes de la destrucción del templo, porque la última revuelta fue en el año 135 por Bar Kokhba, en donde ahí sí ya los romanos se cansaron y expulsaron a todos los judíos de Israel, y a partir de ese entonces le cambiaron el nombre a la zona y le llamaron Palestina, y a Jerusalén le cambiaron el nombre por Aelo Capitolina. ¿Ok? Número 11. Es de suma importancia, como dije al inicio, de que la iglesia de todos los tiempos estudie el libro de Hechos. Es imprescindible. Si un cristiano no ha estudiado el libro de Hechos, wow, es como que no haya ido a la escuela, en mi opinión personal.
¿Por qué? Porque es el único relato inspirado que nos habla de los inicios de la iglesia. Ahora, ¿por quiénes estuvo fundada inicialmente la iglesia? Por judíos. Fue integrada solamente por judíos, hasta el derramamiento del Espíritu Santo en casa del centurión romano Cornelio en Hechos 10. Y prácticamente hasta Hechos 9, prácticamente toda la iglesia era judía. Entonces, inclusive, cuando la iglesia nace, amados hermanos, ¿en dónde se congregaban los hermanos? En el templo. Pedro y Juan subían al templo a orar y ahí predicó y se reunían, y después en las casas también. En el templo y en las casas no cesaban de orar al Señor. ¿Ok? Entonces, ¿por qué? Porque todo el trasfondo que ellos tenían era todo la Tanaj, lo que nosotros conocemos como Antiguo Pacto. No inventaron nada nuevo, simplemente fue el cumplimiento de la promesa de Dios, como Pedro lo dice. Lo que ustedes ven aquí el día de Pentecostés no es nada, es el cumplimiento de lo que Joel había profetizado, ¿no? Que el Señor iba a derramar de su Santo Espíritu. Así que no es que se inventaron algo nuevo, simplemente era el cumplimiento de las profecías que estaban hechas del Señor. De hecho, el día de Pentecostés se estaba cumpliendo la fiesta bíblica de Shavuot, que son la fiesta de las semanas. En nuestro idioma se llama el Pentecostés, que viene del griego de la Septuaginta. La fiesta de las primicias, de la cosecha del trigo. Y fue la iglesia. Por eso que en esa fiesta se celebraba con 2 panes con levadura. ¿Por qué en esa fiesta se ofrecía 2 panes con levadura? ¿Qué significa la levadura? Significa pecado. ¿Y por qué el Señor pedía que se celebrase con 2 panes con levadura? ¿Por qué? Porque la iglesia estuvo integrada primeramente por judíos pecadores y gentiles pecadores como nosotros. ¿Estamos? Entonces, todo el background, todo el trasfondo de la primera iglesia era del judaísmo. Muy bien, hay que tener siempre presente eso. ¿Ok? Número 12. En Hechos, hermanos, vemos el modelo ideal, por así decirlo, ya hasta es redundancia decir el modelo ideal, el modelo de la iglesia ideal, en que permanecían en la doctrina de los apóstoles, en la sana doctrina, alabando al Señor, mostrando los frutos de ese verdadero convertimiento a través de la verdadera comunión y pensando en los demás. Ahí hay todos esos versículos hablan de que repartían los bienes y todas las cosas tenían en común todos. Y también por ejemplo, allá en 24-23 de Hechos 24, versículo 23, cuando Pablo estaba encarcelado en Cesarea, dice que Félix le permitió a los suyos que le sirvan. Recuerde que Félix siempre llamaba a Pablo para pedirle dinero. Pregunto yo, ¿de dónde tendría dinero Pablo si estaba preso? Estaba en Cesarea. ¿Quiénes vivían en Cesarea? Felipe el evangelista. Había una iglesia en Cesarea. ¿Se dan cuenta? La iglesia asistía a Pablo. ¿Me entienden? En 28:30, al final, el penúltimo versículo de Hechos, dice que Pablo permaneció 2 años en una casa rentada, pero estaba con cadena, como ustedes vieron en la ilustración. ¿Y cómo pagaba Pablo la renta? ¿Y cómo comía Pablo? La iglesia lo sostenía. Vemos el principio que está en el Antiguo Pacto, como vamos a ver a continuación también. Ok, número 13. Aquí, permítanme poner esa fotito. Esa es las ruinas de Mileto. Ese es el Coliseo de Mileto, una hermosura. Y ahí, en ese lugar, no en el Coliseo, pero en esa ciudad, que era puerto, ya no es puerto porque los sedimentos han hecho retroceder el mar como un kilómetro. Ahí Pablo llamó a los ancianos de Éfeso. ¿Por qué? Aquí viene el punto. Hechos nos habla de la organización de la iglesia.
Como tal, vemos el establecimiento de los cargos para las personas en dirigir la iglesia. Los sacerdotes del antiguo pacto fueron suplantados o reemplazados, solamente el nombre, por los ancianos. En Hechos 14:23, en el primer viaje misionero de Pablo, dice que Pablo establecía ancianos en cada ciudad donde plantaba una iglesia. Fueron suplantados los ancianos por obispo. La palabra anciano aparece 10 veces en todo el nuevo pacto. Obispo aparece 5 veces en todo el nuevo pacto y pastores 7 veces en todo el nuevo pacto. Entonces, la foto que ustedes ven ahí es cuando en Mileto Pablo llama a los ancianos de la iglesia en Éfeso. ¿Se dan cuenta? Habían algunos ancianos y los exhorta para que cuiden el rebaño del Señor. Entonces, los sacerdotes del antiguo pacto fueron reemplazados por los ancianos, obispos o pastores, que a la larga es lo mismo, ¿ok? Y los levitas, que se encargaban toda la parte administrativa, logística, de servicio en el tabernáculo y en el templo, fueron cambiados por los diáconos. Palabra que en nuestra Biblia en español aparece solamente 3 veces, pero la palabra diácono, diaconía y todos esos derivados aparecen 99 veces en todo el nuevo pacto, pero no se lo traduce como diácono, sino como ministro, ministerio, servicio o servir, ¿ok? Y ahí están, por ejemplo, en Hechos 6:3, ahí vemos que se designaron, aunque si ustedes ven Hechos, vamos a Hechos 6:3, no dice que eligieron diáconos, pero la palabra está ahí. Por ejemplo, en Hechos 6 del 1 al 3 dice: en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la diaconía, dice en griego, en el servicio. Ahí está la palabra diaconía, en el servicio diario. Esa es la mejor traducción. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Ahí la palabra servir habla de diaconeo nuevamente, ¿ok? Buscad pues, hermanos, de entre ustedes a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en la diaconía de la palabra. En español dicen el ministerio. ¿Se dan cuenta? La palabra diaconía, cada vez que usted en el nuevo pacto vea servicio, administración, ministerio, ministrar, va la palabra diaconía. ¿Ok? Ahora, ¿con qué propósito? Para diferenciarse del judaísmo. ¿Ok? Porque algunos creían que era una secta del judaísmo, el cristianismo. ¿Ok? Número 14. En Hechos, como ya estamos viendo, vemos aplicados los principios del antiguo pacto. ¿Qué pasaba con los sacerdotes y los levitas en el antiguo pacto? ¿En qué trabajaban? ¿Eran ganaderos, agricultores, carpinteros? No, dedicados solamente al servicio del templo. ¿Cómo se sostenían? De los diezmos y las ofrendas. Lo vemos en todo el antiguo pacto. Entonces, esos principios, la iglesia naciente en Jerusalén los siguió aplicando. Porque, vuelvo y repito, lo único que había cambiado era que ya el cumplimiento de la profecía ya se había realizado en Cristo Jesús y en el derramamiento del Espíritu Santo. La fiesta de las primicias fueron cumplidas. Lo único que falta por cumplirse son las 3 fiestas que estamos celebrando en estos días, que fue la fiesta de las trompetas, el día primero del mes de Etaní, la fiesta de Yom Kippur, el día de expiación, que fue este domingo al lunes, y este viernes es la fiesta de los tabernáculos, que la vamos a celebrar. ¿Okay? En hecho vemos aplicado los principios del antiguo pacto respecto al sustento de los siervos de Dios, el mismo que era dado por las respectivas iglesias. Vemos en Hechos 13 que Bernabé y Saulo, primero se lo nombra así,
y Pablo fueron encomendados. Y la palabra encomendado significa fueron puestos una carga, ¿sí? Y que fueron también apoyados económicamente. En Hechos 14, 26 al 27, cuando Pablo y Bernabé suben a Jerusalén por el asunto del concilio, por los judaizantes que habían provocado todo ese alboroto, ahí dice, en el idioma griego, da a entender que la iglesia de Antioquía pagó los gastos del apóstol Pablo. En Hechos 14, 26, 27 dice así: de allí navegaron a Antioquía, desde donde habían sido encomendados a la gracia de Dios para la obra que habían cumplido. ¿Sí ve? Y habiendo llegado y reunido a la iglesia, refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles. Entonces ese es el reporte de Pablo de su primer viaje misionero, porque tenía que dar un reporte del sostenimiento que le había hecho la iglesia de Antioquía. Pero en el capítulo 15, versículos 2 y 3 dice así: como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con los judaizantes, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén, y algunos otros de ellos, a los apóstoles y a los ancianos, para tratar esta cuestión. ¿Se ve? Ellos pues, habiendo sido encaminados, la palabra encaminados habla ahí de que proveyeron para sus gastos en el idioma griego. Entonces, y también vemos, por ejemplo, la iglesia de Macedonia siempre apoyaron a Pablo. Allá en 2 Corintios 8 creo que Pablo dice que no le he quitado el salario a otras iglesias para servirles a ustedes. ¿Ok? Siempre ese fue el principio. Número 15. Una de las mayores contribuciones, amados hermanos, es la forma en la que se presenta el progreso de la orden del Señor en Hechos 1:8 de ser testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Vemos cómo la iglesia va creciendo y se van plantando nuevas iglesias. Desde Pentecostés, ahí salieron misioneros hacia todo el mundo romano. Recuerde, lea bien Hechos 2 y dice que había gente de todas partes bajo el cielo. Lo que quería decir Lucas era todas partes del mundo romano, del imperio romano. Recuerde que el imperio romano era prácticamente todo el mundo antiguo. Y entonces, toda esa gente que aceptó a Cristo regresaron a sus lugares llevando el evangelio y plantaron iglesias. Como sucedió, por ejemplo, con la iglesia de Roma. Cuando Pablo llega a Roma, no fue a plantar la iglesia de Roma, ya lo estaban recibiendo los hermanos. ¿Quién plantó esa iglesia? Un NN. Y eso es lo que necesitamos ahí. Entonces, ¿qué se necesitaba para plantar una nueva iglesia? Solamente tener el evangelio, hermanos. Se predicaba y se abría la iglesia. Y vamos. Y se reunían en las casas a estudiar, a discipularse. Eso es todo. ¿Se dan cuenta? Así iban multiplicándose las iglesias. ¿Estamos? Y entonces, ¿qué necesitamos para abrir una nueva iglesia? Evangelizar, ganar un grupo y ahí se va formando la iglesia. Lo que vamos a hacer en Pilton. ¿Me entiende? Así que no necesita un PhD para ir a plantar una iglesia. Lo que tiene que hacer es evangelizar, ganar almas para el Señor, y ahí nace la iglesia. Se comienzan a reunir en un lugar y comienza la iglesia. Así empezaron todas las iglesias en el nuevo pacto. ¿Ok? Una de las mayores contribuciones, de hecho, es la forma en la que se presenta el progreso del mandato de Hechos 1:8. El cual, hermanos queridos, ese es el propósito de la iglesia. Ser testigos de Cristo hasta lo último de la tierra. Si una iglesia no está haciendo misiones, no está evangelizando y haciendo misiones, es un club social. Y el Señor no nos rescató para eso. Así como el Señor nos rescató al pueblo de Israel para apapacharlos y mimarlos, vemos todo lo contrario. Les dio duro el Señor porque fueron desobedientes. Vemos que cuando Dios saca a Israel de Egipto, hay bastantes, más de 20 referencias de que era para servir, para servir, para servir, para servir. Pero lamentablemente
se bloquearon en sus corazones, se endurecieron en sus corazones. Y todos sabemos la historia del pueblo de Israel. Que como dice el apóstol Pablo en Romanos y en 1 Corintios, todo lo que le aconteció a ellos es ejemplo para exhortarnos a nosotros. ¿Ok? Entonces el propósito de la iglesia son las misiones. ¿Ok? Y empezó con Pedro en Pentecostés y los apóstoles y culminando con Pablo en Roma. Y todavía sigue. Y vemos también, Lucas nos habla de la terquedad e incredulidad de Israel. Acuérdense, ¿qué hacía Pablo cada vez que llegaba a plantar una iglesia en una ciudad? Iba primero a los que conocían la palabra, los judíos. Les presentaba a Cristo siempre, les hablaba de su resurrección, de su ascensión. ¿Y qué ocurría siempre? Un pequeño grupo aceptaba, otros lo rechazaban y le tiraban piedra. Y siempre Pablo generalmente tenía que salir corriendo de las ciudades por eso, porque los mismos judíos alborotaban al pueblo. ¿Se ve? Porque eran incrédulos, y por esa incredulidad vino la salvación a los gentiles. Por eso Pablo dice, yo me voy a los gentiles. ¿Ok? Número 16. En Hechos, hemos visto los evangelios. ¿Cuál era la tónica en los evangelios? Jesús siempre tuvo confrontación con los fariseos y los saduceos. Problemas. El Señor Jesús dijo, es imposible que no hayan problemas, que no hayan tropiezos, pero hay de aquel por quien vengan los tropiezos. En la iglesia naciente, que vemos también, Lucas nos narra de problemas, conflictos, pero también nos dice Lucas cómo se resolvieron esos conflictos. Por ejemplo, ¿se acuerdan la historia de Ananías y Zafira? Prometieron dar un valor X. ¿Lo dieron? No lo dieron, no lo cumplieron. ¿Y qué pasó con ellos? Cayeron muertos ante los pies de los discípulos y los apóstoles. Imagínense si Dios obrara así de esta manera. ¿Cuántas personas no han prometido tal o tal cosa para el Señor? De hecho, el día que usted aceptó a Cristo, usted aceptó todo el pacto de Dios. Pero, ¿lo están cumpliendo? ¿Sí? Si Dios actuara de esa manera todavía. ¿Ok? Eclesiastés 5:4 dice, cuando hagas voto al Señor, más vale que lo cumplas. No seas insensato, dice la Biblia. ¿Ok? También vemos en Hechos 6 el problema de la distribución diaria. ¿Y cómo se resolvió? Eligiendo a los 7 diáconos. Entre ellos estaba Felipe y Esteban. ¿Ok? También vemos la disputa de Pedro con los de la circuncisión. En Hechos 11, después de que Pedrito había ido a Cesarea y hubo el derramamiento del Espíritu Santo en casa de Cornelio, llega a Jerusalén, pero antes que llegue a Jerusalén, ya vía Twitter, vía Facebook, vía Instagram, ya le habían dicho a los hermanitos de Jerusalén que Pedrito había entrado en casa de gentiles y había comido con ellos. Entonces los hermanos de Jerusalén lo estaban esperando a Pedrito, así, Pedrito, ven para acá, a ver qué pasó. Sabemos que entraste a casa de gentiles y esto que el otro. Entonces Pedro defiende su relato de lo que el Señor hizo. ¿Y cuál fue la conclusión? Todos alabaron al Señor y entendieron que también a los gentiles les es dado el Espíritu Santo. ¿Se dan cuenta? En Hechos 15 vemos el primer concilio de la iglesia. Nuevamente los judaizantes. ¿Y cómo se resolvió? Jacobo, como el líder de la iglesia en Jerusalén, hace una carta y que no se molesta a los gentiles, que no deben de cumplir los ritos de la ley de Moisés. Los ritos, no los mandamientos. ¿Ok? Porque el no matarás, el no adulterarás, ¿aún sigue o no sigue? Amén. Así que cuidado. Cuidado con que algunos dicen que el antiguo pacto ya fue abolido. ¿Ok? Abolido todo lo que es los ritos de sacrificio y todo eso, pero los principios morales, éticos todavía continúan. ¿Ok? Ahora, importante resaltar también, aunque no en un conflicto, pero resalto aquí la exhortación de Pablo a los ancianos de Éfeso en Hechos 20, 17 al 38.
Pablo en una de sus cartas dice: lo que más agolpa sobre mí es la iglesia. No importa que haya sufrido azotes, naufragios, asaltos, traiciones de los mismos hermanos, Pablo dice, pero lo que más agolpa sobre mí son las iglesias del Señor. Por eso Pablo llamó a los ancianos, los exhortó, ¿sí?, para que cuiden del rebaño. 17. Lucas nos revela en este precioso libro de Hechos 3 apariciones de nuestro Señor Jesucristo, ya una vez después de ser resucitado. La primera, como ustedes pueden ver, ¿cuál fue? A Pablo camino a Damasco. ¿Sí? 3 veces a Pablo y una a Ananías. En Hechos 9:1-9 la conversión de Pablo. En Hechos 10:16 Hechos 9 del 10 al 16, el Señor Jesús le habla en visión a Ananías que vaya a buscar al apóstol Pablo y que él está orando, pero Señor, ese hombre es un asesino, que esto que lo otro, ¿me entiendes? Y entonces no dice, porque instrumento escogido me es este, yo le voy a enseñar lo que es sufrir por mí. ¿Sí ve? Así es. Jamás el Señor nos promete: van a disfrutar con una vida color de rosa siendo mis discípulos. No, ¿ok? Claro que tampoco es que vamos a sufrir, porque es un gozo servir al Señor. Amén. Ahora, un ángel se le apareció también ahí en Corinto, en 18, del 9 al 10, y el Señor lo alentó a Pablo para que continuara, porque dijo: tengo mucho pueblo en esta ciudad. Y también se le aparece en 23:11 para alentarlo. Y también un ángel enviado por Dios fortalece a Pablo en la tormenta de su viaje a Roma, en Hechos 27, de 23 al 25. Entonces, wow, ahí vemos que nuestro Señor cumple su palabra. Nunca los abandonaré, siempre estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Número 18. Además de persecuciones que fueron desde el inicio de la iglesia, recuerden que Pedro y Juan fueron encarcelados, pero después los soltaron, fueron azotados, y ellos estuvieron maravillados, gozosos de haber sufrido azote por causa del evangelio. Pero aparte de las persecuciones, Hechos muestra temas muy relevantes, como la defensa de la fe. ¿Qué estaba haciendo Esteban? Estaba defendiendo su fe. Por defender su fe, ¿qué le pasó? Pedro y Juan dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿Ok? Y los métodos y los temas de predicación cristiana los vemos aquí en el libro de Hechos. ¿Cómo se predicaba? ¿Ok? La predicación era cristocéntrica, no era humanocéntrica, o antropocéntrica es la palabra más correcta, que significa hombre. No era enfocado en el hombre, siempre se hablaba de Cristo, enfatizando siempre la resurrección de Cristo Jesús, con muchas citas del antiguo pacto. ¿Qué diferencia de la predicación hoy en día? Mucho motivacionalismo, mucho emocionalismo, mucho empoderamiento, mucho engrimiento. Si ustedes ven las predicaciones, ¿qué dijo Pedro? Ustedes mataron al autor de la vida. Arrepentíos. Esteban también, con valor, siempre. Cristo era el centro de la predicación. Y siempre citando pasajes del antiguo pacto, basando su predicación en la misma escritura, no en experiencias humanas. Por eso, mucho ojo a las predicaciones que escuchamos y que compartimos, por favor. Porque me da tristeza a veces ver cómo comparten herejías. ¿Ok? Y cada predicación, amados hermanos, ¿en qué culminaba? En un llamado al arrepentimiento. Eso lo vemos en todo el libro de Hechos. Por eso, qué importante es volver siempre a este libro y ver cómo era el método, cómo lo hacían los hermanos.
¿Ok? 19. Hermano, en el libro de Hechos aprendemos mucha geografía, muchos nombres de ciudades y pueblos y países. Como ustedes pueden ver, ese fue el mapa de los 3 viajes del apóstol Pablo. Ustedes pueden ver toda la zona que abarca. ¿Sí ven? El sur de Europa, hacia Asia, ¿no? Medio Oriente, todo eso. Entonces, Lucas nos regala una visita a Jerusalén, Judea, Samaria, Gaza, Líbano, Siria, Chipre, muchas ciudades de Asia Menor, ¿no? De Galacia también, de lo que ahora es el oeste y sur de Turquía. Toda esa zona fue visitada por el apóstol Pablo. Macedonia, Grecia, Creta, Malta, fue su penúltima escala en Malta después del naufragio, y por último Roma. ¿Ok? Así que hay mucha geografía aquí, muchos nombres de pueblos y ciudades. Y déjenme decirles algo maravilloso. Como siempre les digo, vivimos en una época privilegiada porque la arqueología bíblica, los descubrimientos arqueológicos demuestran cada vez más la veracidad de la Biblia. Como por ejemplo, muchos de los pueblos que nombra Lucas están comprobados. Así que la Biblia es veraz. Amén. Número 20. El libro de Hechos, amados hermanos, en el mundo, en todos los libros, es el único libro que contiene el relato más antiguo de un naufragio. Los detalles del naufragio no existen en otro libro. Es el más antiguo relato del naufragio, cuando Pablo iba rumbo a Roma. ¿Ok? Número 21. También el libro de Hechos es importantísimo porque nos ayuda a entender algunas referencias históricas en las epístolas de Pablo, las epístolas paulinas. El lugar del libro de Hechos en el canon lo identifica como el puente entre los evangelios y las epístolas. Podemos ver como por ejemplo su estancia en Éfeso, en Corinto, ¿no? En Éfeso escribió algunas cartas, cuando estuvo en Roma otras cartas, ¿no? Entonces conecta todo eso el libro de Hechos de los Apóstoles a través del Espíritu Santo. 22. Nuevamente, como en los evangelios, amados hermanos, la palabra que sobresale en el libro de Hechos es discípulos, que aparece 29 veces. Y solamente una vez aparece la palabra creyente. Y con referencia, creo que a la mamá de Timoteo. Hechos 16:1 dice así: después llegó a Derbe y a Listra, y aquí había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente. ¿Sí ven? La mamá de Timoteo era una mujer judía creyente. La única vez que aparece en todo el libro la palabra creyente. Y 29 veces la palabra discípulo. ¿Cuál es el énfasis de la Biblia, hermano? Usted tiene que convertirse en discípulo. Hay una distancia enorme entre un creyente y un discípulo. Y ese es el primer paso después de nuestra conversión. Y lamentablemente, el 90% o más de las personas dentro de las iglesias no son discípulos. No se han leído ni siquiera una sola vez en su vida toda la Biblia. No pueden defender su fe. No pueden defender la Trinidad. Un discípulo hace eso. Y si recién ese es el primer paso. Segundo paso, convertirse en maestro. Tercer paso, convertirse en hacedor de discípulos. Así que los evangelios hemos visto, Hechos hemos visto, el Señor quiere discípulos. Quiere hacedores y no solo oidores. Amén. 23. Lucas ofrece a Teófilo y en general a toda la cristiandad
la seguridad de que la fe que hemos puesto en nuestro Señor Jesucristo está firmemente enraizada en la obra de Dios. No es cuento, no es fábula, no es algo inventado por los apóstoles como los gnósticos creían. ¿Ok? Es solamente un conocimiento, es todo. A lo largo de toda la historia. Y la seguridad de que el mensaje que creemos es el mismo mensaje que Dios envió. ¿Ok? Y por último, amados hermanos, he elaborado este bosquejo de el libro de Hechos, enfocando siempre en el cumplimiento de la gran comisión de ir y hacer discípulos a todas las naciones, ¿no? De ser testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Entonces, primeramente vemos la preparación para el inicio de la iglesia, el primer capítulo. Estaban todos en el aposento alto orando, ¿no? Esperando la promesa del Señor. ¿Ok? El número 2, la segunda parte, la he dividido en el inicio de la iglesia con el derramamiento del Espíritu Santo, el Pentecostés a los judíos, Jerusalén. Empezamos por Jerusalén. Todo el capítulo 2 lo he separado. Capítulo 3 ya empieza más allá de Jerusalén. El ministerio de Pedro y los otros apóstoles y otros discípulos, porque fueron otros discípulos que llevaron el evangelio a Samaria. ¿Se dan cuenta? No fueron los grandes apóstoles. Permítanme, ¿dónde está eso? En 8. 8:1. Hermanos, si no se cumple Hechos 1:8, va a ocurrir Hechos 8:1, persecución. Y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. ¿Se dan cuenta? Y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, excepto los apóstoles. ¿Se dan cuenta? Y hombres piadosos llevaron a Esteban a enterrar y hicieron gran llanto sobre él. Versículo 4. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio y plantando iglesias. ¿Quiénes eran esos? NN. Necesitamos de esos NN. Hermano, no necesita un estudio profundo para compartir el evangelio y de ahí nacer una iglesia. Necesitamos es valentía y obediencia. Amén. Entonces, el ministerio de Judea y Samaria desde el 3 hasta el 9:43. Número 4, el Pentecostés a los gentiles. Tenía que recalcarlo. Hasta la liberación milagrosa de Pedro de la cárcel. Capítulo 10, versículo 1 al capítulo 12, versículo 25. ¿Ok? Es el segundo Pentecostés, pero ahora a los gentiles. ¿Se dan cuenta? Ahí están los 2 panes con levadura. ¿Se dan cuenta? Número 5. El primer viaje misionero de Pablo. Capítulos 13 y 14. ¿Qué fue? ¿Y quién fue la iglesia que los envió? Jerusalén, Nanes. Antioquía de Siria. La iglesia misionera por excelencia. ¿Se dan cuenta? Los apóstoles estaban en la comodidad de Jerusalén todavía. En sexta parte. El primer concilio de la iglesia en Jerusalén. Eso sí, lo llamaron a pedir cuentas a Pablito y a Bernabé. ¿Qué está pasando con los judaizantes? Y se resolvió eso. Es muy importante. Es el primer concilio. ¿Ok? Número 7. El segundo viaje misionero de Pablo. Capítulos 15:36 al 18:22. De ahí viene el tercer viaje misionero de Pablo, 18:23 a 21:17, amados hermanos. Es cuando llega al último versículo, 21:17, dice así: cuando llegamos a Jerusalén, los hermanos nos recibieron con gozo. Pero ¿qué pasó cuando Pablo llega a Jerusalén? Al otro día,
No, se presentó, hizo votos y le dijeron, hemos escuchado esto, haz voto, aquí hay unos que están para hacer voto, preséntate al templo. Todo. ¿Y qué pasó en el templo? Lo arrestaron, lo agarraron, querían lincharlo. ¿Y qué pasó de ahí? Yo le he llamado el cuarto viaje misionero de Pablo. Todos dicen que Pablo hizo 3 viajes misioneros. Yo no estoy de acuerdo con eso. Porque Pablo, es verdad que fue arrestado y fue llevado hasta Roma prisionero, pero ¿qué hacía Pablo en todo el trayecto? Predicaba y ganaba almas para el Señor, ¿no es verdad? Así que fue un viaje misionero, ¿no? Hasta resto de Jerusalén, hasta Roma, hasta lo último de la tierra. Así que les animo en el nombre del Señor que escudriñen a profundidad este precioso libro. Si en su iglesia no lo hacen, animen a los hermanos a hacerlo, ¿sí? Esperando que haya sido de mucha bendición este estudio. Nos vemos en el siguiente estudio. Bendiciones.